Vamos a comenzar con los métodos de integración. Inicialmente, hoy yo debería comenzar hablando sobre integral definida, pero yo voy a hacer un pequeño cambio en las clases, porque como les dije, uno de los métodos más complicados, a mi parecer, de los 7 métodos de integración que vamos a estudiar es el método de la U-sustitución. Y el método de la U-sustitución deberíamos verlo en la clase del jueves que viene, es decir, dentro de una semana. Bien. Entonces, quiero yo dárselo lo más pronto posible para que tengan más tiempo de ejercitarlo, por lo menos se gane un fin de semana ejercitándose, ¿ok? Y que de tal forma que cuando lo toque ver ya lo habremos visto y lo que hagamos sería profundizar un poquito más sobre esos métodos. Bien, entonces hoy voy a dar un poquito del método de la U-sustitución. Como le dije, son la metodología, o mejor dicho, la definición de cada uno de los métodos es muy sencilla. El asunto es enfrentarse a los ejercicios. Bien, entonces vamos a comenzar, como les comenté el lunes, con el primer método, la manipulación algebraica. Y recuerden lo siguiente, que es lo que siempre deben tener en mente, o una de las cosas que siempre deben tener en mente. Estamos buscando la familia de primitivas. Yo quiero encontrar todas aquellas funciones que cuando yo la derive me dé como respuesta a la que me están pidiendo que integre. ¿Ok? Eso es, lo tienen que tener como premisa. Otra premisa, cada vez que ustedes vayan a utilizar un método de integración o vayan a hacer una operación sobre una integral donde se vean necesitados de aplicar un método de integración, la nueva integral que le aparezca tiene que ser mucho más sencilla que la que ustedes tenían inicialmente. Nunca permitan, que dada una integral ustedes apliquen un método y la integral se complique. Eso que significa que van por mal camino, ¿ok? Entonces, siempre buscamos facilitar las integrales, nunca complicar. Entonces, el método de la manipulación algebraica, ¿qué es lo que queremos nosotros? Se desea integrar la familia, encontrar la familia de primitivas de una función f. Es decir, lo que queremos hacer es resolver la integral de la función f de x diferencial de x. Eso es lo que queremos inicialmente. ¿Bien? Entonces, bueno, ¿qué es el método que le estoy presentando? Yo voy a tomar la función y voy a hacer operaciones algebraicas elementales. ¿Qué se conoce como operaciones algebraicas elementales? Bueno, en esas 3 palabras, yo lo que le estoy diciendo es que, bueno, todo lo que ustedes aprendieron en bachillerato, todo lo que ustedes aprendieron en Matemáticas 1, tráigalo a la función para ver si por medio de esa manipulación ustedes pueden simplificar y reescribir de una manera más sencilla la función que le están dando. Cuando yo le digo a ustedes todo lo que aprendieron en bachillerato y lo que estudiaron en Matemáticas 1, estoy hablando de división de polinomios, factorizaciones, conjugadas, identidades trigonométricas, es decir, todas aquellas manipulaciones algebraicas que deberíamos conocer. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por medio de operaciones algebraicas elementales, entiéndase factorizaciones,
conjugadas, identidades trigonométricas, alguna propiedad de la función que se conozca, etcétera. Entonces, por medio de una operación algebraica, voy a intentar describir la función f como una expresión más sencilla para yo poderla integrar. ¿Qué vamos a entender por más sencilla? Más sencilla es, bueno, de repente recuerden que lo sencillo, que la compañera diga, mira, esto para mí es sencillo, para ella no. ¿Ok? Más sencilla para el que está resolviendo la integral. O sea, si para a mí me aparece una integral y yo hago una operación algebraica y la expresión que aparece yo la sé integrar, entonces para mí eso es sencillo. De repente otra persona, como les comenté el martes, otra persona ve lo que tú estás haciendo y dice, muchacho, pero lo que estás haciendo tú ahí, eso no es muy complicado. Pero como uno lo sabe resolver, dice, no, esto es fácil. De repente para ti es difícil, pero para mí es fácil. Entonces, cuando yo le digo a ustedes escribir la expresión de forma más sencilla, lo que quiero es que ustedes la escriban de una manera en que ustedes la pueden resolver de la manera más expedita posible. ¿Ok? Bueno, esta es la teoría de manipulación algebraica. Eso es todo lo que deberíamos saber, teóricamente. Pero fíjense todo lo que encierra estas frases que están aquí. Primero, operaciones algebraicas elementales, 5 años de bachillerato. ¿Ok? Más un trimestre aquí en la universidad. Entonces, aunque la teoría es muy sencilla, y uno rápidamente se puede recordar de ella, lo que ella lleva de trasfondo es bastante complejo, porque son 5 años de estudios en bachillerato, sin meter primaria, porque se supone que primaria, cuando uno está en bachillerato ya lo de primaria está, como siempre, ahí prueba superada, más lo que hemos visto en matemáticas. Entonces, bueno, vamos a integrar, pues, para que vean. Bien, por ejemplo, ok. Vamos a comenzar con esas 4 y después vamos a ir haciendo muchas otras. Quiero calcular las primitivas, la familia de primitivas de esas funciones que están allí. Bien. De repente ustedes están viendo la integral número 3 y la integral número 4 y están, cúnchale, eso se ve feo. Un consejo que les doy, no se asusten por las integrales. ¿Ok? Simplemente véanla como un reto. Ah, tengo una integral, déjame qué puedo hacer. Bien. Una de las cosas que yo siempre o me he dado cuenta es que psicológicamente uno ve la integral y se asusta, entonces queda bloqueado completamente. No, no se asusten. Ese está ahí porque posiblemente se pueda resolver. Déjame ver qué puedo hacer. Y como les digo, lo que tengo que jugar inicialmente con esto. Cada vez que ustedes tengan una integral, vean si es posible aplicar primero alguna manipulación algebraica que les permitan encontrar la
familia de primitivas de la función integrando que se le está dando. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar. Primera función, o primera integral. Observen que debemos ser cuidadosos con esta integral. Por lo siguiente, nosotros en la clase pasada finalizamos dicha clase con la tabla de integrales de funciones básicas. ¿Ok? Y yo les comenté que para yo poder utilizar esa tabla, debe pasar dentro de mi función que el argumento de la función coincida con la variable de integración, con el diferencial. ¿Ok? Si eso sucede, estamos en presencia de una integral básica, entonces la tabla se usa. Si el argumento de la función no coincide con la variable de integración, con el diferencial, entonces yo tengo que hacer debo aplicar algún método de integración. Y ese es el primer caso, la primera integral. X más 1 al cuadrado diferencial de x. Bien, fíjense que el argumento de la función elevar al cuadrado es x más 1. Y la variable de integración es x. Por lo tanto, como no coinciden, yo no puedo aplicar allí directamente la regla de la potencia. Aquella regla que me dice x a la n diferencial de x es igual a x a la n más 1 entre n más 1 más c. ¿Ok? Allí no lo puedo aplicar. ¿Por qué? Bueno, simplemente porque el argumento no me coincide con esto. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Qué manipulación algebraica puedo hacer allí? El producto notable. Desarrollo mi producto notable de orden 2 y vamos a ver qué pasa. ¿Ok? Entonces, es conocido que x más 1 al cuadrado es el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Bien. Entonces, aquí acabamos de aplicar una operación algebraica que es, en este caso, el producto notable. Bueno, ¿qué es lo que estoy diciendo aquí? Que el integrando, x más 1 al cuadrado, yo lo puedo expresar ahora como x cuadrado más 2x más 1. Entonces me queda lo siguiente. La integral que me están pidiendo calcular, en realidad es la integral de estas tres nuevas funciones que están aquí. Ustedes dirán, no me gusta el cambio, porque antes yo tenía una función, ahora tengo tres. Tengo tres sumando, antes nada más tenía x más 1 al cuadrado. Bueno, no importa. Lo bueno es que esas tres yo las sé resolver. Es lo importante. ¿Ok? ¿Y por qué las sabemos resolver? Bueno, por lo siguiente. Tenemos las propiedades de linealidad de la integral indefinida, que es que la integral de la suma es la suma de las integrales. Entonces, aquella señora se puede escribir puedo separar aquella integral en tres nuevas integrales. ¿Bien? Por otro lado, la integral que está en el medio, fíjense que es una constante por una función. Por la propiedad de linealidad, yo puedo sacar esa constante de la función. ¿Ok? Y entonces aparecen estas tres integrales. La integral de x cuadrado diferencial de x más dos veces la integral de x diferencial de x más la integral, vamos a poner el 1 simplemente para que sepamos que está allí, aunque obviamente eso es igual que uno ponga la integral del diferencial de x. Y ahora vamos a calcular a cada una de las integrales. Fíjense que en este caso, ahora el argumento de la función sí coincide con la variable de integración. El argumento de la función es elevar al cuadrado, el argumento es x, la variable de integración es x. Entonces esa es una integral de tabla. ¿Ok? ¿Cuál es la integral de tabla? La integral de la potencia. ¿Qué me dice la integral de la potencia? Sería n más 1, en este caso n vale 2.
entre n más 1 más la constante de integración. Vamos a llamarla C1 porque es la primera integral que estamos haciendo, ¿no? Entonces aquí me queda x al cubo sobre 3 más C1. Por otro lado, vamos con la segunda integral. La integral de x diferencial de x. De nuevo, fíjense que esta es una integral de tabla. Coinciden las dos expresiones, argumento con variable. Bien. Y esto de nuevo es una potencia, donde en este caso el exponente es igual a 1. Por regla de la potencia, esto es x a la 1 más 1 entre 1 más 1 más C2, que sería la segunda integral que estoy resolviendo. Perdón. X cuadrado sobre 2 más C2. Ya tengo la segunda integral en la que dividí la integral inicial. Finalmente, la última integral. La integral de 1 diferencial de x, que en realidad esto es la integral del diferencial de x. ¿Okay? Esa integral me da x. Bien. Entonces esto sería x más c. 3. Bien. Vamos a escribir la respuesta final. La integral de x más 1 al cuadrado diferencial de x va a ser igual a la primera integral, x al cubo sobre 3 más c1 más dos veces el valor de esta integral. Dos veces el valor de la segunda integral, que la tenemos por aquí. X cuadrado sobre 2 más C2. Más la tercera integral. La tercera integral nos dio X más C3. Entonces vamos a ponerlo por aquí abajo. Más X más C3. Propiedades distributivas, agrupación de términos. Nos queda lo siguiente. Igual a x al cubo sobre 3 más x cuadrado más x más C1 más C2 más C3. Las constantes de integración de cada una de las integrales que calculamos. ¿Ok? Fíjense que C1 más 2C2 más C3, como C1, C2 y C3 son constantes, entonces esa suma también es una constante. Entonces, ¿qué es lo que hace uno tradicionalmente? A todo este gentío lo llama C. Entonces me quedaría x al cubo sobre 3 más x cuadrado más x más c, que es la constante de integración general. Entonces, esa sería mi familia de primitivas. Bien. Si quieren, ponen la coletilla para que cuando estén estudiando lo vean, donde C es igual a C1 más 2C2 más C3. ¿Okay? ¿Preguntas? Observación.
Ustedes de repente alguno estará pensando, o más adelante cuando empiecen a hacer los ejercicios se darán cuenta, ¿será necesario que yo ponga C1, C2, C3 y vaya arrastrando las constantes de integración? Bueno, eso dependerá del ejercicio o como ustedes planteen hacer el ejercicio. Me explico. Si la integral la escribimos así, por las cuentas que hicimos ahorita. Ok. Y separo por linealidad, de esta forma. Y por la experiencia, porque como son integrales todas de tabla, obviamente ustedes van a saber inmediatamente cuánto vale, ustedes pueden hacer lo siguiente. Resuelven inmediatamente esta, pero no ponen la constante, sino se la guardan. Más, resuelven esta, no le ponen la constante, se la guardan. Resuelven esta y luego colocan la C. En esta C se encierran todas las constantes que ustedes se guardaron. ¿Ok? Es decir, como estoy resolviendo inmediatamente, no necesito colocar la constante de integración para cada una de las integrales que resolví. ¿Por qué aquí sí las coloqué? Bueno, porque fíjense que yo agarré, después que separé en tres integrales, escogí la primera y la resolví aparte. Al yo sacar a esa señora de ahí y resolver la parte, ella lleva su constante. Luego agarré la segunda y la saqué de ahí y la resolví aparte. Ella lleva su constante. Luego agarré la tercera, la saqué de ahí y la resolví aparte y ella lleva su constante. ¿Ok? Por eso es que aparece la C1, C2 y C3. Porque yo saqué la integral del paquete, la resolví aparte y luego coloqué el resultado. Como la estoy resolviendo aparte, allí debe aparecer la constante. ¿Por qué le digo esto? Bueno, porque se van a dar cuenta que en algunas integrales, cuando ustedes hagan de repente alguna manipulación algebraica, de repente la primera integral que le aparece se resuelve por un método diferente o la integral que aparece no es de tabla y tienen que resolverla por un método particular. Cuando ustedes la resuelven aparte, tienen que colocar la constante de integración. Cada vez que ustedes resuelvan la integral por fuera, va la constante de integración. ¿Ok? Aquí no la puse, solamente una porque la estoy resolviendo directo. Entonces estoy diciendo, bueno, esta es tu integral, esta es tu integral, tu integral, tú eres la constante de todas aquellas que yo resolví. ¿Ok? Ya está simultáneo. Bien. Dígame. Mientras la integral sea de tabla, podemos resolverla directamente. Sí. Siempre y cuando la integral sea de tabla, la puedes colocar el resultado directamente. Ciertamente. Ok, vamos a ver con la segunda integral. X al cubo menos 1 entre x menos 1. Bien. Fíjense que en este caso estamos en presencia de dos polinomios. El polinomio del numerador, su grado es mayor que el polinomio del denominador. Es decir, que inicialmente uno podría decir, bueno, déjame dividir los polinomios. ¿Ok? Para ver qué se presenta. Esa es una opción, esa es una manipulación algebraica válida. Tengo dos polinomios, los divido. En el caso, en este caso, que tenemos la división de polinomios, una función racional, bueno, divido para ver qué se transforma esa división de polinomios. Otra opción es factorizar el numerador. ¿Sí? X al cubo menos 1. Para ver qué relación guarda la factorización del numerador con el denominador que está allí presente. En este caso yo voy a hacerlo por factorización del numerador. Bien, entonces yo voy a factorizar numerador. ¿Y por qué me voy por la factorización? Bueno, porque esa es una factorización súper conocida. Y si no la conocen, bueno, es fácil de hallar porque podemos aplicar Ruffini. Bien, entonces al factorizar el numerador, me queda que x al cubo menos 1 se puede escribir como x menos 1 por x cuadrado más x más 1. ¿Ok? Factorización del numerador. Ah, bueno,
la integral de x al cubo menos 1 entre x menos 1 diferencial de x, en realidad yo la puedo escribir como x menos 1 por x cuadrado más x más 1 entre x menos 1 diferencial de x. Fíjense que uno de los factores del numerador se cancela con el denominador. ¿Y qué nos queda? Nos queda la integral de x cuadrado más x más 1. Fíjense que es una integral sencilla. Ajá, dígame. Y tú puedes cancelar así los términos sin importar de que, por ejemplo, puede ser que x en ese caso fuera un 1. X puede ser 1. El compañero dice, tú puedes cancelar ese x menos 1 sin importar que x valga 1. Y les pregunto, ¿x puede valer 1? ¿Por qué no? Porque acuérdate que cuando tú calculas las integrales, tú lo estás calculando sobre su dominio. ¿Cuál es el dominio de esta función? Todos los reales menos el 1. Entonces ya de entrada sabemos que x no puede valer 1. Esta cancelación es aceptada. ¿Ok? Bien, entonces bueno, ahora aplicamos linealidad de la integral. La integral de la suma es la suma de las integrales. Y de nuevo aparecen tres integrales básicas, tres integrales de tabla, que involucran potencia. ¿Ok? Entonces, bueno, la primera es x al cubo sobre 3, la segunda es x cuadrado sobre 2, la tercera es x más la constante de integración. Y esa es la familia de primitiva de nuestra función. Permítame aquí el abuso. Y ahí tendríamos la familia de primitivas de nuestra segunda integral. Fíjense que no hemos hecho gran cosa, pura manipulación algebraica. Y lo que hemos hecho con esta manipulación algebraica es llevar nuestra integral inicial a integrales que sean integrales de tabla. Porque cada vez que a mí me parezca una integral de tabla, yo sé cuánto vale. Es el valor que da la tabla que hicimos al inicio, la clase pasada, finalizando la clase pasada. Bien. Vamos a hacer la tercera. Casi siempre la tercera causa bastante temor. Bueno, en general, siempre las funciones trigonométricas causan bastante temor. No sé por qué, pero cada vez que aparece una trigonométrica todo el mundo se asusta. Y el asunto es, bueno, siempre tener presente las identidades, propiedades de las funciones trigonométricas. ¿Tienes una pregunta? Ok, dígame. Estaba viendo y yo había resolvido otro ejercicio que yo podía subirlo Ajá. colocando la potencia negativa, pero Sí. se puede hacer cuando está multiplicando o sumando restando igual. Ok, el compañero pregunta, he tratado de resolver un ejercicio donde él lo que intentó fue subir la expresión con un exponente negativo. Eso lo pueden hacer con cualquier operación, ya sean suma, multiplicación, resta. El asunto es si subir la expresión que está en el denominador como exponente negativo te va a facilitar la cuenta. Eso es lo que tenemos que ver. Tú inicialmente, como te digo, ustedes están abiertos a todas las posibilidades, matemáticamente hablando. Pero lo que tienen que tener presente es, ok, yo estoy haciendo esto. ¿Esto me va a ayudar? Si la respuesta es sí, sigo. Si la respuesta es que no me estoy complicando mucho, paro y me voy por otra vía. ¿Ok? Aquí va a suceder muchas veces que ustedes están haciendo operaciones algebraicas que están bien hechas, bien elaboradas y bien fundamentadas, pero esas operaciones algebraicas no le están ayudando a resolver la integral. ¿Ok? Entonces, no es que tenga el ejercicio malo, sino simplemente que lo que estás haciendo no te sirve. Entonces yo tengo que buscar algo que me sirva. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, yo podría subir esto al numerador. ¿Y cómo subiría? Bueno, subiría así. Seno a la 4 menos coseno a la 4 de x menos seno cuadrado de x elevado a la menos 1, diferencial de x. Eso está bien, propiedades de potencia. Pero ¿qué sucede? Que
aquí se me tenga ese serrucho. Porque yo no puedo decir ahora que esto vale seno a la menos 4 de x, coseno a la menos 4 de x, seno a la menos 2 de x, porque eso estaría mal. ¿Ok? Entonces hice esa operación bien, pero ahí me quedo